Hablando de motores turborreactores, ya hemos platicado que hay ciertos factores que van a afectar el rendimiento, particularmente lo que conocemos como empuje. Entonces, vamos a mencionar esos factores que afectan el empuje en los motores turborreactores específicamente. Nosotros comentamos que necesitamos, para generar cierto empuje, acelerar los gases de escape. Entonces, lógicamente, tenemos una velocidad relativa que choca contra la aeronave y ese viento es acelerado en los propios motores. El segundo punto es la altitud y la temperatura. Comentamos que la altitud representa la cantidad de partículas de aire que tenemos en la elevación. Si el aeropuerto es muy elevado, vamos a tener menos partículas de aire, entonces el motor va a tener menos rendimiento. Si el aeropuerto está al nivel del mar, pues prácticamente está en un rendimiento óptimo porque tiene más partículas de aire. También es importante mencionar que los motores, por naturaleza, se diseñan con la atmósfera estándar internacional. La atmósfera estándar internacional es un parámetro hipotético que se toma como referencia, que es al nivel medio del mar. Entonces, si nosotros estamos al nivel medio del mar, estamos tentativamente en la atmósfera estándar internacional. Entonces, tenemos ciertas temperaturas, también las temperaturas, recordemos que es importante. Si la temperatura aumenta, las partículas de aire se separan, entonces tenemos menos partículas de aire. Entonces, directamente proporcional a la presión. Entonces, entre más temperatura tenemos menos presión en el aire, entonces las partículas se separan, entonces tenemos menos partículas, hay menos rendimiento en el avión, en el motor particularmente. Las revoluciones del motor son importantes porque nos dan las RPMs y eso se va a traducir en HPs y también nos va a llevar al empuje como tal. La temperatura de los gases de escape también es un parámetro esencial para el diseño del motor. Y la humedad de aire, si en el aeropuerto tenemos humedad, como aeropuertos están cerca del mar, pues vamos a tener un poquito de saturación de aire, entonces vamos a tener un poquito más de eficiencia. Y la eficiencia térmica, pues también va de la mano de las partículas de aire. Si empezamos a analizar las gráficas que nos dan los fabricantes en las propias aeronaves, vamos a analizar aquí en el eje de las 10, vamos a tener empuje neto contra velocidad de aire. Entonces, nosotros aquí podemos analizar diferentes tipos de motores. El motor recíproco, que es el amarillo, el motor turboprop, que es el cafecito, el motor turbofan, que es el verde, y el motor turbojet, que es el morado. Si nosotros analizamos, pues el que está en una media es el turbofan. Entonces, el turbofan es el que nos va a dar una eficiencia más efectiva. ¿Saben? También si analizamos la gráfica de empuje contra altitud, nosotros sabemos que entre más alto esté el avión, entre más elevación tengamos, altitud, en este caso nosotros estamos en una altitud de, vamos a decirlo, Acapulco, entonces Acapulco tendríamos un empuje de 17,000 libras, pero si estamos en la Ciudad de México a 7,000 aproximadamente estaríamos en un empuje de 13,000 para este tipo de motor JT8D17. Entonces todos los motores se comportarían de una manera similar. Entonces, entre mayor altitud nosotros tengamos, pues vamos a tener menor empuje. También si nosotros analizamos esta otra gráfica que es lo que es HP libras por segundo, específico power, y la temperatura, en este caso del rotor interno, pues vamos a tener los diferentes tipos de motores, ciertas variaciones que nos van a dar una gama de comportamiento del propio motor, así como analizar esta otra gráfica donde vamos a tener también diferentes tipos de motores, pero aquí ya hacemos referencia al bypass radio. El bypass radio es el régimen entre la parte proporcional que mandamos de aire secundario a aire primario al core. Entonces vamos a tener turbojets, turboprop, vamos a tener turboprops y motores de alta derivación. Entonces vamos a tener cierta gama que nos van a entregar cierto consumo de empuje. Si yo tengo un motor, en este caso, si el motor tiene una baja derivación de bypass, por ejemplo, está en punto 2, tenemos el caso de los turbojets.
pues vamos a tener un alto consumo de empuje, un alto consumo de combustible. Sin embargo, si nosotros aumentamos la derivación, los turboprops, como los turbofans de alta derivación, ¿qué vamos a obtener? Vamos a tener un poquitito menos de consumo de empuje. Recordemos que lo importante del turbofan, que lo hace un motor más usado, es que el 80% del flujo es secundario y el 20% lo utilizamos para acelerar. Entonces, aceleramos 20% y gastamos combustible en un 20%. ¿Eso qué provoca? Pues ahorro de combustible. Entonces, aquí tenemos esta gráfica que también nos da otra visualización para utilización de aeronaves en relación al consumo de combustible. También aquí manejamos otra gráfica de impulso específico contra el número de Mach, velocidad. Igual volvemos a caer en un estándar promedio, el turbofan. Aquí nosotros tenemos el número de Mach, entonces entre más veloz esté el avión, que esté a lo mejor a 8 de Mach, que sea un motor scramjet, vamos a tener un impulso específico mínimo. Sin embargo, si nosotros reducimos la velocidad en 2 de Mach o abajo de 0.1 de Mach, que sería el turbofan, algunos aviones vuelan a 0.8 de Mach, como el turbofan, el 737, entonces nosotros pues ahí vamos a tener un específico impulse un poquitito más pronunciado, más amplio, ¿vale? Pues aquí de esa manera nos damos idea de cómo vamos a tener una eficiencia en los motores turborreactores y en los motores a reacción. Sabemos que los elementos básicos de estos motores es la zona de entrada, el fan, el compresor, la cámara de combustión, la turbina y la tobera de escape. Son los elementos, las secciones del propio motor. Tenemos diferentes tipos de ductos de admisión. Subsónico divergente, estamos visualizando, divergente. Ductos de admisión divergente, como este también lo tenemos. Entonces, supersónicos, rectangular y asimétricos, como los del Concorde. Entonces, tendríamos otros ductos rectangulares, como que estamos visualizando. Supersónico rectangular, tendríamos otros de otros motores. Ducto dividido, tenemos dos ductos divididos. También vamos a tener tipos de fan, de turbofanes. Los turbofanes, el objetivo del turbofan, el fan como tal, es generar mayor absorción de aire, de partículas de aire al propio motor, porque el fan es el que va a distribuir el aire entre el flujo primario y el flujo secundario. Aquí vemos otra gráfica, el efecto tamaño del fan en el nivel de ruido. Recordemos, uno de los contaminantes del avión es el ruido. Entonces, aquí tenemos el turbofan, pues tenemos el turbojet que genera 120 decibeles, el turbofan de alta derivación nos genera 110 decibeles, el turbofan normal, de derivación normal, 100 decibeles. Es importante nosotros, por reglamentación internacional, se tienen que diseñar los motores a ciertos decibeles, porque es un contaminante. En los motores modernos vemos que los aviones tienen ranuras en las toberas de salida, como el motor LEAP del 737 MAX. ¿Y eso qué nos provoca? Pues abatimiento del ruido, generamos un ruido menor que el motor clásico. El turbojet, sí, todavía hay motores viejitos, todavía. Ya no hay muchos como antes, pero sí, todavía hay. Es el ruido, pero también, más que nada, el consumo. Es el consumo, es el que nos hace gastar más. ¿Vale? También vamos a tener tipos de compresores. El compresor centrífugo, donde entra el aire de un sentido y luego cambia de forma radial. Aquí vamos a tener el ejemplo de la división del compresor centrífugo, pero también vamos a tener el compresor axial, donde solamente el flujo va de forma recta. Entonces vamos a tener compresores axiales, compresores centrífugo radiales. Las etapas de compresor están conformadas por
una parte rotora y una parte estatora, una parte que no se mueve y una parte que gira. Entonces se denomina etapa a cada uno de los discos álabes, impulsores, centrífugos, que componen a una sección del motor. Si nosotros vemos, tenemos una parte que va a girar y una parte que va a estar fija. Si nosotros analizamos la aerodinámica, significa que el rotor gira y tiene cierta configuración aerodinámica. Como lo vemos, generamos cierto triángulo de velocidades. Y la parte estatora, la que no se mueve, también tiene otra configuración. Entonces, de esa manera vamos a generar la aerodinámica de la parte rotora y estatora y generamos una etapa del motor. Recordemos que los compresores se pueden desplomar. Un desplome de compresor es la condición que los álabes del compresor, aerodinámicamente debido a los altos ángulos de ataque y el viento relativo, ya no generan esa compresión, ¿vale? Entonces es importante verificar el ángulo de ataque en las aeronaves para saber que no vamos a entrar en un motor que entre en desplome, ¿sale? Entonces, si nosotros cambiamos el ángulo de ataque, vean, el aire entraría de diferente forma y lógicamente, aerodinámicamente hablando, los compresores ya no funcionarían de forma correcta. El desplome del compresor puede ocurrir en el encendido durante la aceleración de las bajas RPMs ante la repentina reducción del flujo de aire. También puede ocurrir en maniobras en las que ocurran interferencias al flujo de admisión, alto ángulo de ataque y bajas velocidades del avión. Entonces hay que tener mucho cuidado porque podemos tener el famoso apagado del motor, el desplome del compresor del propio motor. ¿Cómo se detecta y se corrige el desplome? Si solo se desploman los álabes, se escucha un revoloteo y un retumbe. Si se desploma un disco completo, se escucha un fuerte estampido, cañonazo. Las RPMs disminuyen y se incrementa rápidamente la temperatura de gases de escape. Se puede representar el apagado del motor, el flame up. Se corrige cambiando el ángulo de ataque de los álabes guías y purgando el motor. Entonces es importante que siempre tengamos con un ángulo correcto el viento relativo hacia los compresores. Un ejemplo, el motor ATR en turbohélice de los ATRs, se tenía que estacionar siempre predominantemente el avión en dirección al viento relativo. Si tú lo ponías con viento de cola, normalmente los motores se ahogaban, les pasaba el flame up, entonces no encendían, se desplomaban. Entonces hay que tener mucho cuidado en el aspecto del viento relativo. Entonces, como que comentamos, vamos a tener hélices o turbinas o compresores de paso variable. ¿A qué me refiero? Que el álabe se mueve. Van a haber algunas turbinas y compresores que les pase de esa manera. Estatores o álabes guía, vamos a tener los estatores que son fijos, no dejan de ser también turbinas. Dentro de la aerodinámica, pues vamos a tener cierta configuración que nos va a generar cierta eficiencia dentro del propio motor. Y ahora estamos hablando de las etapas. Cuando hablamos de las etapas, estamos hablando de una zona rotora y una zona estatora. Normalmente estas etapas las usamos para extraer aire caliente, conocidas como las purgas, los blitz, el sangrado. En inglés el blitz es sangrado. Entonces nosotros sangramos al motor, ¿para qué? Para que utilicemos ese aire caliente para otros subsistemas, ¿no? En otras palabras, sería nuestro sistema neumático, lo utilizamos como para el sistema de antihielo, presurización, etcétera, etcétera, aire acondicionado, ¿vale? Entonces, la extracción de aire de presión del compresor, energía neumática, para los sistemas ambientes del avión. Además, liberamos presión excesiva, reduciendo el riesgo de desplome. Recordemos, cuando nosotros queremos sacar el máximo rendimiento o el máximo peso de despegue de un avión, se recomienda que en el despegue se apaguen los blitz, porque requerimos toda la potencia. Es más, les informo, el 787 no tiene sistema neumático, porque la potencia del aire que se utiliza en los motores es netamente para el empuje. No hay sistema neumático en el 787. Por eso lo hace un avión más rendido, más eficiente.
Tenemos las purgas de los motores al despegue o a grandes requerimientos de potencia. Tenemos el empuje. Se deben de cortar las purgas de los motores para tener mayor eficiencia, que es lo que comentábamos. Las purgas del motor pues, nos va a ayudar a sacar un poquitito más de peso. Recordemos, a cierto empuje obtengo cierta velocidad. Y al obtener cierta velocidad genero cierto levantamiento. Y para obtener cierto levantamiento puedo sacar cierto peso. ¿Sale? Estamos hablando de estática. El compresor, vamos a tener difusores. Un difusor es reducir el área para generar mayor velocidad y de esa manera cambiar o variar la presión. Vamos a tener cámaras de combustión. Dentro de las cámaras de combustión, las bujías, inyectores de combustible, donde se va a mezclar el aire y el combustible y se va a generar una mezcla estequiométrica, que es la cantidad de aire contra cantidad de combustible. Es la mezcla estequiométrica. Entonces vamos a tener la sección de la combustión, donde está la cámara de combustión. El 75% del aire fluye fuera de la cámara, lo que reduce la temperatura en un 50%, lo que protege a la sección de la turbina. El aire exterior entra al quemador por agujeros y en este caso se genera la combustión. Las bujías solo funcionan durante la puesta en marcha de la combustión, es autosoportada. Se construyen las bujías de níquel-monel-inconel, que resisten las máximas temperaturas en el desacelerado por RPMs máximas. Entonces ahí ya estamos hablando de los materiales. Vamos a tener cámaras de combustión tubo anular y cananular, serían las dos más comunes que vamos a utilizar. Las tubo anular son de diseño compacto, espacio anular con un quemador interno, ofrece un mayor volumen de cámara, menores pérdidas de presión, menor peso y mayor uniformidad de presión. Las tipo canalular tienen una combinación de bote y anular, consiste en una cubierta externa de un mínimo de quemadores cilíndricos rodeados en un flujo. Los quemadores están interconectados por tubos, ¿vale? Entonces vamos a tener los generadores de vórtice también, swirl vanes, generan el flujo turbulento dentro de la cámara de combustión para una mejor combustión de los álabes cuando son estáticos. O sea, los propios generadores de vórtice. Vamos a tener inyectores. Los inyectores son los que van a inyectar o descargar el combustible. También vamos a tener bujías tipo antorcha. Las bujías solo se encienden en la puesta en marcha del motor en algunos procedimientos como vuelo, turbulencia o en tormenta. También tenemos secciones de la turbina. Entonces vamos a tener secciones estatoras y secciones rotoras. Entonces también como el compresor tenemos etapas de turbina. Entonces vamos a clasificar turbinas de alta velocidad y turbinas de baja velocidad. Conocidas las de alta velocidad son high pressure turbine, y las de baja velocidad low pressure turbine. Así como los compresores, ¿no? High compressor y low compressor. Entonces vamos a tener dos ejes de rotación, N1, baja velocidad, y N2 de alta velocidad. ¿Sale? Entonces, las secciones de turbina también tenemos una parte rotora, una parte estatora. Las turbinas están hechas de níquel, resistentes a altas temperaturas. Para evitar la función de los álabes, se cuentan con un sistema de enfriamiento extraído del compresor. O sea, las turbinas son huecas donde se van a enfriar la parte hueca de las mismas. También se pueden utilizar revestimientos de baja conductividad térmica que además resisten la corrosión. Pues tenemos revestimientos y tenemos partes huecas de las turbinas para un enfriamiento de las mismas. Tenemos temperaturas de gases de escape. La temperatura de gases de escape es un parámetro importante para el comportamiento del motor. Esta se detecta por un dispositivo llamado termocople o termopar que se localiza antes de la turbina en la parte media de las mismas. Nosotros es importante que monitoreemos la temperatura de gases de escape porque a cierta temperatura tenemos cierta presión y a cierta presión obtenemos cierta velocidad. Entonces el EGT nos va a decir que el motor está trabajando de forma correcta. En los instrumentos del avión vamos a tener que monitorear esta información. Entonces en la pantalla de motor, de información de motor, hay que checar los EGTs. Hay dos parámetros importantes, una de dos, checas EGTs o checas EPR.
EPR es la diferencia de presión entre la admisión y la salida. Engine Pressure Rating. ¿Vale? Una de dos. Los motores modernos monitorean EGTs. Los motores viejitos monitoreaban EPRs. ¿Vale? Tenemos los ductos de escape. También vamos a tener diferentes ductos de escape. El objetivo de los ductos de escape es canalizar el flujo del aire para impulsar la aeronave. Tenemos ductos de escape convergente subsónico, convergente divergente supersónico. Vamos a tener convergente divergente supersónico y algunos otros. En los ductos de escape podemos poner posquemadores, afterburning. Son quemadores posteriores a los cuales se inyecta combustible a los gases de escape que contienen una gran cantidad de oxígeno, produciendo una segunda combustión en el motor, pero fuera de las cámaras de combustión, generando un empuje sin someter a la turbina a mayores temperaturas. O sea, algunos motores pueden llegar a tener posquemadores, ¿vale? Entonces vamos a tener el turbojet supersónico con posquemador, es un ejemplo de motor posquemador. Entonces vamos a tener ciertas información de motores, ¿sale? No sé si quede claro, tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario de esta información.